La primera oradora de la lista es la diputada nacional Rocío Vallejos. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Nuestro Código Laboral, señor presidente, en el artículo 94, establece que aquel trabajador que ha permanecido en forma ininterrumpida durante 10 años en la misma empresa adquiere estabilidad laboral. Esta estabilidad genera, por un lado, tranquilidad para aquel empleado o funcionario que ha alcanzado la misma, pero asimismo que requiere o crea mucha ansiedad para aquellos que están a la puerta de adquirirla. Sabemos que en nuestro sistema laboral muchas empresas despiden a los funcionarios antes de alcanzar los 10 años. Señor presidente, es muy difícil, está demasiado ruido ahí. Con mucho gusto, diputada. Está toda la prensa Señores todavía. compañeros de la prensa, yo les ruego disculpen que los interrumpa, pero hemos dado inicio a esta sesión ordinaria. La colega Rocío Vallejo está haciendo uso de la palabra y le solicitamos que pueda proceder. Adelante, por favor. Voy a comenzar otra vez, presidente. Ruego que me den el tiempo inicial. Por favor. Si podemos restablecer el tiempo desde un principio, por favor, sala técnica. Muchas gracias. Adelante, por favor, diputada. Como estaba diciendo y retomo, señor presidente, el Código Laboral establece en el artículo 94 que aquellos empleados que han cumplido en forma ininterrumpida 10 años al servicio de una empresa adquieren la tan ansiada estabilidad laboral. Esta estabilidad implica tranquilidad para aquellos que la han logrado, porque a partir de ahí se generan una serie de derechos para el trabajador. Sin embargo, sabemos que muchas empresas de nuestro medio son despedidos los funcionarios antes de llegar a estos 10 años. La estabilidad y la permanencia permiten a aquellos que a su vez son privilegiados de formar parte de un sistema jubilatorio, de poder soñar, cumplir con los años de servicio, luego jubilarse y esperar hasta sus últimos días cobrando aquellos aportes que han aportado, valga la redundancia, con mucho sacrificio durante toda su vida laboral. Últimamente hemos visto en el sistema financiero fusiones de instituciones financieras. Fusión por absorción es la figura jurídica establecida en el artículo 1192 del Código Civil, en la cual la empresa que absorbe a la otra también absorbe los derechos y obligaciones de esta. El Código Laboral establece que la sustitución del empleador no afectará los contratos de trabajo vigentes. No hace demasiado tiempo, 2 años y un poco más, señor presidente, se producía la fusión del Banco Río con el Banco Itapúa. De aquella fusión han quedado 16 funcionarios que tenían la tan ansiada estabilidad laboral, que siguen batallando en los pasillos del Poder Judicial buscando justicia. La justicia que llega tarde, señor presidente, no es justicia. Estas personas están peleando por ser reinsertadas a su lugar laboral. Y es cierto cuando las grandes corporaciones le dicen a los empleados: nosotros vamos a poder aguantar muchos años por los pasillos del Poder Judicial, pero los empleados no, porque estos deben pagar sus hipotecas, deben pagar las cuotas de sus hijos, deben pagar el seguro médico, mientras tanto siguen esperando a esa justicia que no llega. Juicios laborales, en este caso, que tienen más de 2 años y siquiera han tenido una sentencia de primera instancia. Ojalá la justicia sea empática, sea objetiva y juzgue y dé una respuesta a estos funcionarios que están esperando hace mucho tiempo. Por otro lado, señor presidente, tenemos la grave crisis en el Banco Sudameris, fusión por absorción del Banco Regional. La incertidumbre de todos estos meses de qué iba a pasar con los funcionarios. Quedaron, luego de varios arreglos económicos con aquellos que tenían antigüedad menos de 10 años, quedaron los de 10 años, los de más de 10 años, los de más de 20 años, los que tienen estabilidad. Y yo hablo por aquellos que están a puertas de la jubilación, por todos aquellos que ya no son millennial y cuya reinserción laboral
probablemente será muy difícil por todos aquellos que quieren seguir trabajando, pero que hoy están ante esta incertidumbre. Ellos no son solo números, son personas con trayectoria, con dación a su trabajo, y me refiero a los que sí trabajan. Sumado a esto, señor presidente, es muy importante el fortalecimiento de las instituciones. Un Ministerio del Trabajo que a puertas de salir emite una resolución totalmente irregular que fue revocada hoy por la nueva administración. Necesitamos instituciones como la Superintendencia de Bancos, también el Banco Central, que proteja a todos los integrantes de estos núcleos laborales. Hoy casi 100 familias están en zozobra. Y sí, a ellas les será difícil soportar muchos años de juicio laboral. Pero señores de las grandes corporaciones, no todo es dinero en la vida. Está la dignidad del trabajador, la dignidad de levantarse cada mañana para ir a su banco, porque sí, porque era su banco, ese banco al que le dieron años de su vida, le dieron horas de su familia, le dieron su salud para alcanzar los tan ansiados números de las metas. Y hoy solamente quieren que sea respetada esa dación a tantos años. Solo piden una oportunidad. No voy a apoyar a extorsionadores, pero sí voy a apoyar a aquellos que dignamente reclaman su lugar de trabajo, que han ganado con los años, que han dado su vida por estas instituciones bancarias y que hoy reclaman el cumplimiento de la ley. Muchas gracias, señor presidente. A usted por su participación, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional, Johanna Ortega. Muy buenos días, señor presidente. Yo también quiero referirme al mismo tema que se refirió la colega Rocío Vallejo, porque el lunes pasado recibí a los representantes del sindicato del Banco Regional para conocer de cerca esta terrible situación laboral realmente por la que están atravesando por esta fusión por absorción entre los bancos Regional y Sudameris. Por eso, en primer lugar, quiero manifestar mi profunda solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores que lastimosamente, una vez más en este país, están sufriendo atropellos a sus derechos laborales. Mi solidaridad con las trabajadoras que en pleno periodo de lactancia, con todos los derechos que eso corresponde y conlleva, fueron despedidas pese a la protección que las madres trabajadoras gozan durante la maternidad y la lactancia. También con otra trabajadora afectada que tiene más de 20 años de antigüedad y que además de estar padeciendo una durísima enfermedad, es el único sostén de sus padres y fue injustamente despedida como tantos otros trabajadores afectados por esta fusión entre Banco Regional y Sudameris. La Constitución Nacional dedica todo el capítulo 7 al trabajo, al derecho al trabajo en su artículo 86, al derecho a la estabilidad y a la indemnización en caso de despidos injustificados en el artículo 94. Pero la patronal está haciendo la vista gorda a derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, en el Código Laboral y en muchos tratados y convenios internacionales. Habiendo mencionado esto, señor presidente, una de las tantas preguntas que me hago es cómo puede ser posible que uno de los sectores de mayor ingreso de la economía paraguaya vulnere derechos tan elementales que además en nuestro Código Laboral figuran como irrenunciables e innegociables. No se pueden transaccionar estos derechos, según nuestro Código Laboral. Resulta que Sudameris tiene tanto capital para una operación gigante de adquisición de acciones de Bebidas del Paraguay y de Enex, pero no puede cumplir con los derechos laborales de sus trabajadores. Acá no podemos presumir que son malos administradores si vemos sus balances. No estamos hablando de un emprendimiento con dificultades o de una quiebra bancaria. Estamos frente a la mala fe de los empresarios que incurren en el incumplimiento de derechos laborales básicos que todo trabajador tiene garantizados por ley. Nos muestran con estos hechos su peor lado, el que no repara la más mínima humanidad con cientos de familias que hoy son afectadas con estos despidos absolutamente injustificados. Violar la ley, señor presidente, es un delito y como tal debe ser investigado. Bajo ningún punto de vista podemos siquiera abrir la discusión de si una empresa que no cerró, sino que se vendió y se fusionó con otra, debe pagar o no sus obligaciones.
La cláusula 2, inciso 1 del acuerdo definitivo de fusión firmado por los representantes de ambos bancos, Regional y Sudameris, establece, y voy a leer textualmente, que la fusión se concretará mediante la absorción por parte de Sudameris de la universalidad del patrimonio de Banco Regional. La incorporación a título universal al patrimonio de Sudameris y del patrimonio regional que comprenderá a título enunciativo todos los bienes, derechos, obligaciones, deudas, gravámenes, etcétera. De estas últimas se producirá con base a los balances referidos en la cláusula 3 del presente acuerdo definitivo de fusión. El Banco Sudameris no puede elegir muy convenientemente adquirir solo los activos y no los pasivos al momento de quedarse con las acciones del Banco Regional. Y eso incluye claramente al pasivo laboral. ¿O acaso hay una declaración de bancarrota y convocatoria de acreedores del Banco Regional de la cual no nos enteramos o no nos contaron? Y por otro lado, señor presidente, el sector empresarial es el que generalmente reclama con mucha insistencia la estabilidad, la predictibilidad en los procesos, en la economía, incluso en la política. Pero incurriendo en este tipo de prácticas no solo desestabilizan, sino que ponen un manto de duda y temor sobre procesos que deberían ser regulares con reglas claras como los procesos de fusión. Se habla mucho del sistema de análisis y de riesgos ambientales y sociales. ¿Cómo andan los bancos por casa? ¿Qué medidas de sostenibilidad social aplican internamente con sus trabajadores? ¿Respetan sus derechos realmente? Por los testimonios que recibimos en mi despacho diría que no. Innumerable cantidad de trabajadoras y trabajadores del sector bancario, aunque sabemos que no solo de este sector, son invitados a acogerse al muy mal llamado programa de retiro voluntario, los famosos clean up, donde los empleadores violan sistemáticamente el derecho a la justa indemnización de los trabajadores. Esto también sucedió en muchos casos en el marco de este proceso de fusión, forzando acuerdos, retiros, recontrataciones, en términos que solamente termina beneficiando al banco, a la patronal. Disculpe, Pero no diputada. solo eso, voy a cerrar, señor presidente. Gracias. No solo eso, sino que les expone a los trabajadores del Banco Regional a condiciones laborales precarias para forzar sus renuncias. Señor presidente, esto ya no es 1910 para tener expoliadores extranjeros como Avifield Group abusando de paraguayos y paraguayas que dedican su vida al trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo es el motor de la economía y el respeto a las garantías laborales no son negociables. Por tanto, no pueden depender del antojo o la buena voluntad de los patrones. Ya que evidentemente no puedo apelar ni a la humanidad ni a la empatía, ni siquiera a la solidaridad. Apelo desde este lugar al cumplimiento de las leyes laborales vigentes en este país y que la justicia y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social den un mensaje claro respecto al rol indelegable que tiene el Estado como garante de los derechos de todos los paraguayos y no solo de los amigos o de sus patrones. Muchas gracias. A usted por su participación, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional César Cerini. Gracias, presidente. Bueno, no puedo también dejar de manifestar mi preocupación a lo expuesto ya por la compañera Joana, siendo de que muchos de los funcionarios del Banco Regional son encarnacenos. Cientos de funcionarios en este momento están siendo cesados en su trabajo y pedimos a las autoridades que tienen a su cargo de hacer realmente justicia y de que se le pueda indemnizar como corresponde, de acuerdo a la ley, de acuerdo al contrato que se ha hecho, siendo que son grandes empresas que creo que lo que más ganan en nuestro país son los bancos. Entonces no se trata de ninguna empresa deficitaria, así que también manifiesto mi preocupación en ese sentido. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Germán Solinger. Muchas gracias, mi querido presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Una vez más quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder hoy nuevamente participar en este estadio de oradores para expresar algunas palabras, inquietudes, pedidos por sobre todo. Y también a aquellos que nos siguen todos los días, ¿verdad? Especialmente
a los itapuenses que son seguidores míos. A mi saludo también para ellos. Quería nomás también acompañar lo expresado por la diputada Joana Ortega referente a la situación de los funcionarios también del banco. Sabemos que están pasando momentos difíciles y va mi solidaridad también a ellos, a toda su familia, y también pedir a las instancias se haga justicia con estas personas que hoy están pasando momentos difíciles y de diferentes situaciones. Se le concede el uso de la palabra a la diputada nacional María Ida Catebeque. Gracias, señor presidente. Colegas, yo también quisiera adherirme a las palabras de mis queridas colegas Rocío y Joana. Disculpe que las mencione. No puedo también estar ajena y callarme a tan atroz realmente lo que están pasando nuestros queridos conciudadanos trabajadores con varios años de antigüedad. No estamos hablando de 1, 2 ni 5 años, mi querido presidente. Estamos hablando de 10, 25, inclusive 28 años de antigüedad a puertas de la jubilación. No podemos permitir este atropello a los derechos laborales de nuestros compatriotas. Por ello, debemos hacernos ecos de esta problemática y tratar de mediar con las partes para buscar una solución, señor presidente. Muchísimas gracias. A usted por su participación, diputada.